Pasamos a la primera ponencia de esta tarde, la cual es a cargo de Su Excelencia, Reverendísima Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey y presidente del Consejo Interreligioso de Nuevo León, de quien me permito leer una breve semblanza. Nació en Santa Catarina, estado de Guanajuato, diócesis de Querétaro, el 24 de enero del 51. Cursó sus estudios en Humanidades, Filosofía y parte de Teología en el Seminario de Querétaro. Terminó su formación teológica en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, y posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Además del español y de las lenguas clásicas, habla italiano y entiende inglés, francés y alemán. Fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santa Catarina el 17 de noviembre de 1978. Nombrado por su santidad Juan Pablo II, obispo de Tacámbaro el 29 de abril de 1996 y siendo consagrado obispo el día 30 de mayo de 1996. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, fue representante de la región pastoral Pacífico Sur. Su santidad Juan Pablo II lo nombra obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez el 11 de septiembre del 2004 y ha sido nombrado representante de la provincia eclesiástica de Chiapas y segundo vocal del Consejo de la Presidencia bueno, voy a transmitir ahí, y también fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana para el trienio 2009-2012. Entre otras cosas más, pues tenemos la participación de Su Excelencia Rogelio Cabrera López. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación a este encuentro, a este foro sobre libertad religiosa, muy oportuno con motivo de estos 25 años de que en nuestro país institucionalmente fueron reconocidas las iglesias y las religiones. Agradezco a quienes están al frente de este encuentro el que me hayan dado un tema libre. Esto me complicó todo porque no sabía de qué hablar, pero quiero hacer solo dos reflexiones. Primera, el lugar que ocupa la libertad religiosa como derecho humano en el gran edificio que conforman los derechos humanos. Y luego, respetando las diversas posiciones teológicas que hay en el cristianismo y desde luego a quienes no profesan la religión cristiana, voy a atreverme a poner una pauta de actitud que yo considero necesaria a partir de las Escrituras ante el tema de la diversidad religiosa. Lo primero, la importancia que tiene la libertad religiosa como derecho humano que estructura y le da fortaleza a todos los derechos humanos que han sido aceptados en la Declaración de la ONU hace ya más de 50 años. Es bien importante subrayar este punto porque siempre en el pensamiento general de la población y de los ciudadanos, siempre puede parecer que hablar de libertad religiosa es hablar de un componente secundario y a veces ni siquiera integrado
a la lista preciosa de los derechos humanos. Por eso lo primero es subrayar que el derecho de la libertad religiosa es la piedra angular de todos los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque las religiones, todas sin excepción, tienen como principio fundante la dignidad de cada persona y también el proyecto que Dios ha establecido para cada persona y para la sociedad. Los derechos humanos, que son propios de cada persona y que los estados lo único que hacen es reconocerlos, no darlos, porque nosotros los consideramos como una dádiva divina, puesto que Dios nos creó como algo muy especial en el mundo, en una categoría muy distinta a todo lo que nos rodea. El principio de la relación entre la persona y Dios se convierte en elemento fundante de todos sus derechos y garantía de todas sus libertades. Por eso, cuando nosotros abogamos e insistimos en la libertad religiosa, estamos de manera connatural insistiendo en el respeto a todos los derechos humanos que conforman ese gran edificio de la dignidad de la persona humana. Es lo primero que quiero comentarles. Lo segundo es que, a pesar de estos principios, a pesar de que la sociedad ha reconocido siempre en todas las religiones la necesidad de la relación entre la persona humana y Dios, siempre ha habido dificultades para aceptar la diversidad en la concepción de esta relación con Dios o con un ser supremo. Por eso siempre ha habido a lo largo de la historia guerras de religión, imposición de credos, y también ha habido de parte de gobiernos, de emperadores, de dictadores, ha habido siempre el peligro de querer manejar la religión a su propio criterio. Hoy y siempre ha habido muchas personas que sufren persecución a causa de su credo, a causa de su convicción religiosa, a causa de sus certezas de su propia conciencia. En tercer pensamiento, la libertad religiosa es una prerrogativa de la nobleza del ser humano. El que respetemos la diversidad religiosa, el hecho de que el Estado debe tutelar este derecho de todos los ciudadanos, es también en base para conservar la nobleza del corazón humano. Donde no hay libertad religiosa, va a imperar el salvajismo, va a imperar la violencia, la agresividad, y se pierden las dotes más importantes que tiene cada persona, especialmente la nobleza, la riqueza y grandeza de corazón. Por eso, la libertad religiosa la considero la prerrogativa más importante que califica a una persona. Quien no respeta la libertad religiosa de alguien está traicionando lo más noble que tiene que haber en un corazón humano.
Y luego, un punto para mí el más importante en este foro, es la responsabilidad que tenemos todos, de modo muy especial, los que somos responsables de comunidades, de credos, de iglesias, de grupos religiosos, la responsabilidad que tenemos de crear y de favorecer una cultura de la libertad religiosa. Porque generalmente cuando hablamos de este tema, lo focalizamos en la relación gobernantes y ciudadanos, poderes legislativos y la población. Pero no siempre es esa la única polarización que ha creado conflictos en la libertad religiosa, sino el ambiente, la cultura que vamos generando los responsables de las iglesias y de las religiones. Yo no le puedo pedir a un legislador que haga leyes favorables a la libertad religiosa si nosotros en nuestro cotidiano vivir no apreciamos este valor, porque los responsables de crear este ambiente de respeto depende de nosotros, especialmente de quienes somos líderes, pastores, responsables, coordinadores, cualquiera que sea el término en las jerarquías de cada religión y de cada iglesia. Este para mí es el punto más importante, y ahí es donde tiene lugar el Consejo Interreligioso, que funciona aparte de lo que es el gobernante, el gobierno, porque nosotros somos los que podemos generar esta cultura de respeto, esta cultura de valorar la religión de cada uno, de respetarla, de promoverla, de animarla, porque siempre la religión pues corre muchos riesgos. Puede correr el riesgo de convertirse en un escudo ideológico, corre el peligro de convertirse en un producto de mercado, la religión, y entonces generamos conflictos interreligiosos. Yo considero que más que los problemas que en México pudiéramos tener con el gobierno, con los gobiernos, con los poderes, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros animamos y promovemos. Si no hay un acuerdo de quienes profesamos alguna religión o incluso de quienes no la profesan, ¿qué cosa llega ante las autoridades? Llega un conflicto y nosotros hacemos que el gobernante se convierta en el único árbitro de la problemática interreligiosa. Por eso la libertad religiosa tiene que ser patrimonio cultural de los pueblos, que siempre está amenazado de romperse ese equilibrio, porque los dogmatismos, las ansiedades de proselitismo nos pueden dividir, nos pueden confrontar innecesariamente. Por eso hablar de la libertad religiosa, considero yo que se requiere que haya una cultura, una sensibilidad de cada fiel, de cada líder religioso, porque los fieles aprenden de quienes dirigimos la actitud correcta o incorrecta frente a las libertades de los demás. También yo considero que la libertad religiosa tiene una misión muy importante en la sociedad. Primero,
de generar una cohesión social y de promover la paz. Por eso, siempre las religiones pueden ser un incentivo de división, pero también pueden ser una oportunidad de vivir en paz entre los pueblos. Las guerras de religión o las guerras provocadas por algún aspecto religioso se convierten en las guerras, en los conflictos más dolorosos y graves de la humanidad. Por ello yo considero que generar esta cultura de la libertad religiosa también nos da estas garantías de cohesión social y de paz. Y que esto no es sencillo, porque ¿quién no quiere que los demás profesen su propia religión? Eso es como una reacción natural. Admitir en el interior de cada corazón de que es válida otra religión y que no tengo derecho a condenarla ni a tacharla, esto es muy difícil, sobre todo cuando tenemos lecturas parciales de nuestros credos, cuando condenamos a todo aquel que no pertenece a nuestra religión, que lo adjetivamos, que los enviamos y los mandamos al infierno sin respetar sus convicciones. Esto es muy difícil para todos, porque hay pasajes de nuestros libros sagrados que pueden ser leídos de modo parcial. Por ejemplo, un cristiano que lee las cartas de San Juan y dice: no le des ni siquiera el saludo al que abandonó la asamblea, pues puede uno justificar con ese texto bíblico la división, la enemistad y el negarle el saludo a otra persona por no ser parte de tu propia religión. Siempre hay ese peligro de instrumentalizar nuestros libros sagrados para generar división, violencia y separación, cuando todo libro sagrado, concretamente las Escrituras para los que somos cristianos, fueron reveladas para hacer de la humanidad una sola humanidad. Esa es la primera reflexión que quiero hacer, y ya que estamos aquí, muchos que tenemos que dirigir a los fieles, que tenemos que explicarle las Escrituras o nuestros libros sagrados, somos responsables de generar una adecuada postura frente al otro, porque Dios no quiere la división. Y Jesús se fue hasta el extremo de decir: tienes que amar a tu enemigo. Y puede ser que consideres enemigo al que no es de tu credo. Y que uno quisiera a veces justificar en posiciones teológicas la agresión, el conflicto y la guerra. Quiero ahora, como segundo punto, ofrecerles una reflexión de lo que yo considero una pista que nos anime a trabajar por esta unidad entre los que creemos y los que no creen también. Siempre, desde la primera intervención que tuve aquí recién llegado, y ahora también lo reitero, yo sé que tenemos diversas hermenéuticas, interpretaciones bíblicas, que hay
diferentes posturas acerca de la persona de Jesús, desde quienes profesamos el credo apostólico niceno-constantopolitano, hasta quienes se distancian de ese credo, de esas indicaciones, pero cualquiera que sea nuestra percepción o la manera como consideramos a la persona de Jesús, alguien lo puede pensar como un profeta, como un hijo de Dios con letra minúscula, o como las iglesias evangélicas y la iglesia católica que lo ponen con H mayúscula, hijo de Dios. Cualquiera que sea esa cuestión de tipo teológico, dogmático, como quiera, Jesús es un líder religioso. Cualquiera que sea nuestra percepción, incluso si hay aquí alguno que sea musulmán o alguno que sea judío, cualquiera que sea la religión o uno que no crea, Jesús es considerado un líder religioso y que tiene una palabra oportuna, una palabra con autoridad, la autoridad que le da la cohesión de su propia vida, la autoridad que para algunos de nosotros le viene del Padre, la autoridad que le da su vida recta. En el Evangelio de San Juan hay un diálogo muy interesante entre Jesús y una mujer samaritana. Dice el relato, aclarando la distancia entre los judíos y samaritanos, le dice la mujer: ¿cómo es que tú me pides algo si tú eres judío y yo soy samaritana? Si hay esta distancia entre los dos, ¿cómo es posible crear un encuentro de opuestos? Y cuando la samaritana entra en el tema religioso, Jesús responde de una manera inteligente y profunda. Lo voy a leer solamente un párrafo. Le dice la samaritana: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte, ustedes en cambio dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen, nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Hasta aquí el pasaje del Evangelio. Les decía que cuando hay distancias culturales, distancias de pueblos, distancias provocadas por una historia religiosa, como eran los samaritanos con los judíos, el reino del norte, el reino del sur, los que se consideran auténticos creyentes de Dios y los otros que parecen espurios y parecen paganos, se da este diálogo que se queda como un instructivo para nosotros, para promover el encuentro entre personas, el encuentro entre distantes. El relato es muy sencillo. La mujer le pone una objeción o una pregunta: ¿dónde es el mejor lugar para rendirle culto a Dios? ¿En el monte Garizim o en Jerusalén? Era una trampa. Si Jesús dice
solo en Jerusalén, se acaba el encuentro y el diálogo con esta mujer, porque para ella el monte Garizim era el lugar de culto que había hecho Jeroboam. Y Jesús responde, por un lado, con su convicción, pero también por otro lado con la apertura. Responde con su convicción porque dice, la salvación viene de los judíos. O sea, no niega cuál es su identidad de creyente. Yo creo y pienso así, que la salvación viene de los judíos, pero hay un momento nuevo en la historia, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, que la religión y las convicciones religiosas pasarán de su capa exterior a su profundidad. ¿Qué es lo que hace una religión auténtica? Su interioridad. ¿Y cuáles son los valores religiosos que están siempre en juego? El espíritu y la verdad, en ese binomio que tiene diversas traducciones. Puede ser traducido como misericordia y fidelidad, puede ser traducido como gracia y como verdad. Es decir, dos cosas son importantes en el diálogo interreligioso, en los argumentos para defender la validez de las religiones y de su libertad. Primero, la misericordia. Ninguna religión puede olvidar que es el punto central, el amor misericordioso. Es lo que autentifica un verdadero pensamiento religioso. El que siembra odio, el que genera dificultades, el que promueve conflictos, no cumple con este primer principio de la relación entre personas y entre pueblos, pero también la verdad. Siempre es necesaria la verdad. No podemos movernos siempre en un relativismo sin sentido. Y hay siempre una verdad que el Evangelio de San Juan lo remitirá a una persona. Cuando Pilato pregunta qué es la verdad, implícitamente se responde, Cristo es la verdad. Como lo dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta relación entre nosotros, aceptando nuestra diversidad, hay valores universales, válidos, que nadie puede quitar. Y es el valor de la misericordia y el de la verdad. Porque nosotros lo que buscamos es la verdad. Y toda religión tiene como principal tarea buscar la verdad, buscar a Dios, la realidad mayor. Es ahí donde entra en juego toda la relación interreligiosa. Así, recapitulando lo que he dicho, tres cosas principalmente. Primero, la libertad religiosa es la piedra angular de todos los derechos humanos. Segundo, la libertad religiosa debe promover la unidad, la cohesión y la paz. La tercera, nosotros somos responsables de que en México haya libertad religiosa. No son solo los que asumen el poder, no son solo los legisladores o los del poder ejecutivo o judicial, somos los ciudadanos, somos los que generamos el respeto y la buena convivencia entre unos y otros. Este es un principio fundamental. Y yo por eso me remití a las palabras de Jesús. El verdadero culto es el que tiene dos cosas: misericordia y verdad. Esto establece los límites
pero también nos propone un horizonte inmenso para fomentar entre nosotros la unidad, el respeto y desde luego hacer que la sociedad comprenda que la libertad religiosa es algo bueno, que no lastima a nadie, que no favorece de modo especial a alguien y que no puede excluir a ninguna persona y a ningún grupo. Muchas gracias.